Buenas noches, compañeros y docentes, mi nombre es Erika Hernández. Mi grupo y yo hablaremos acerca de los asesinatos selectivos, las muertes menos visibles. Los asesinatos selectivos constituyen la modalidad de violencia empleada por los actores armados que más muertos han provocado en el desarrollo del conflicto. El número de muertes alcanzadas según las proyecciones de la GMH son 150.000 personas. La GMH es el Grupo de Memoria Histórica Colombiana. Este grupo se crea con el fin de entender a mayor profundidad las causas, las consecuencias y las transformaciones del conflicto armado en Colombia, como lo mencionaba. Los asesinatos selectivos son la expresión de una estrategia criminal que busca enmascarar las dimensiones de las acciones de violencia contra la población civil. Es un régimen del terror que está diseñado para silenciar a las víctimas y garantizar así la impunidad del crimen. En ellos que encontramos la incivilización de los homicidios quedó al descubierto, además durante las confesiones, como hemos visto en muchos programas donde los exguerrilleros, exparamilitares confiesan todos sus crímenes y asesinatos. Entre ellos encontramos el sicariato y el asalto. En esta parte el victimario realiza los ataques en grupos pequeños y con mucha rapidez, puede ser en espacios públicos o en espacios privados. También encontramos la retención y la ejecución, que es donde el victimario se lleva a la fuerza a la víctima, la asesina de manera violenta y luego las abandonan en lugares rurales donde no sean encontrados fácilmente. También encontramos la afectividad del asesinato, que es un tipo de estrategia para atemorizar hacia las comunidades civiles. Según los relatos que se preguntan en Segovia, Antioquia, se les pregunta a la comunidad cuál ha sido la tragedia o que ellos más han tenido temor y mencionan el crimen en Segovia. ¿Qué ocurrió allí? Durante el año 1988 hubo un crimen donde asesinaron miles de personas, pero aún así la gente del pueblo recuerda que durante el año pasado, en 1977, durante 4 o aproximadamente 5 meses, ocurrían asesinatos selectivos diariamente donde morían 3 o 4 personas diariamente. Otro de los crímenes recordados fue el de las víctimas de Trujillo ocurrido en el Valle del Cauca. Allí se concretan crímenes a diario donde la violencia incrementa día a día. Entonces allí que hacían con tortura y servicia, en los cuerpos los abandonaban y lo hacían públicamente, donde empezaron a asesinar personas públicas, entre ellos candidatos a la presidencia como fue Jaime Perdón Leal, que murió en octubre 11 de 1987, Luis Carlos Galán, 18 de agosto de 1989, Carlos Pizarro, 26 de abril de 1990, y una de las grandes figuras colombianas como lo fue el humorista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999. Y entre otras muchas más personas fueron asesinadas. Una de las más fuertes guerras es la lucha de la guerrilla contra los paramilitares, todo por obtener el control total del territorio. Eso se volvió crucial en el conflicto armado. Entonces, ¿en qué afecta toda esta problemática a nuestro país? ¿Qué impacto nos da? El terror también afecta psicológicamente a la sociedad civil y es un retraso en el desarrollo del país, y también ocurre un desplazamiento entre toda la civilización. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Natalia Ruiz. De acuerdo al tema asesinatos selectivos, las muertes menos visibles, nos referimos al porqué de los hechos, cómo surgen y qué papel tiene el desplazamiento formado en este escenario. La forma de atentar contra la vida de las personas es variada. Puede pasar desapercibida a su forma de proceder como baja intensidad. Sus modalidades de violencia: los atentados terroristas como los magnicidios, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los secuestros y las pequeñas masacres hacen parte de las formas de atentar contra la población civil, en particular generando un gran impacto en un espacio de tiempo prolongado.
También hace parte de las estrategias de los actores armados para silenciar. Todo esto es documentado de forma particular en cada caso. Estos asesinatos selectivos son los que más muertes suman al conflicto armado. Se dice que son 150.000 aproximadamente, pero en realidad son más muertes. Es decir, que cada 9 de 10 asesinatos de civiles en el conflicto fueron asesinatos selectivos. Estos asesinatos selectivos son la expresión de una estrategia criminal que busca enmascarar las dimensiones de las acciones de violencia contra la población civil. Esta es una estrategia que busca sembrar terror con el fin de silenciar a las víctimas y garantizar la impunidad total del crimen. Estos asesinatos selectivos fueron el modo predilecto utilizados por los actores armados para la construcción de sus órdenes autoritarias. Se dice que este tipo de violencia es subregistrada para pasar por desapercibida en el campo de información nacional. El proceso de memoria de conflicto armado en Colombia contribuye a la constitución a una cultura de paz. Como ya sabemos, Colombia ha sufrido durante los últimos 60 años una gran oleada de violencia intensa en el marco de un conflicto armado interno que ha tratado de ser conciliado y acabado. Algunas iniciativas de esta memoria de las víctimas denuncian visibles dramas individuales de la violencia selectiva. Aunque los asesinatos selectivos no solo fueron una estrategia en visibilización, sino que se integraron a los mecanismos del terror de los actores armados, este fue buscado para lograr un efecto de desestabilidad efectivo en la política. Como sucedió con el asesinato de Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999, el cual documentaba los asesinatos selectivos de 1.227 líderes comunitarios y 1.495 paramilitares. Su muerte fue una modalidad de violencia garantizando la prolongación del terror, de nuevo en la política. La reconstrucción del pasado es considerado como la base para la constitución de la memoria de un país, una sociedad o un grupo social, que a diferencia de la historia pretende al ser renovada y recordada, reviviendo los sentimientos y las experiencias de una fecha conmemorativa, permitiendo de esta manera que la sociedad tenga conocimientos del mismo, de su historia y de sus representaciones, garantizando de este modo aún no la repetición de hechos al derecho de la verdad, considerando que al ser vivido no será repetido. Muchísimas gracias.